¿el crédito público se puede exonerar? ¿Cómo están? Mi nombre es Giovanna y hoy vengo a traerles un tema muy debatido y que tiene mucha actualidad, así que les voy a comentar un poco de fallos que están saliendo en la materia de crédito público y de exoneración de deudas derivadas de deuda pública para que la podamos comentar y analizar un poco los criterios que fueron flexibilizando la norma. Antes que nada, tenemos que recordar que, para los que no saben, hoy en día las deudas con Hacienda o con Seguridad Social tienen un límite de exoneración, es decir, se perdonan, pero como máximo 10.000 euros. Estos 10.000 euros no son de manera automática, sino que son los primeros 5 automáticos y los siguientes 5 de manera escalafonada. Si una persona debe 5.000, le perdonan los 5.000, pero si debe 10, le perdonan menos. Ahora me gustaría centrarnos en las deudas públicas y los antecedentes que están saliendo de a poquito que rompen esos límites que hoy tenemos fijados en un artículo de la ley concursal. Hay dos limitaciones que las podemos clasificar para un mejor ordenamiento en dos. Todas las limitaciones en cuanto al monto máximo, es decir, todas esas limitaciones cuantitativas que establecen que más de 10.000 euros no te van a perdonar, por un lado, y después todas las que tienen que ver con la persona que pide, es decir, con la buena fe de quien pide, que podríamos llamar limitaciones cualitativas, que tienen más que ver con que la persona que se quiera acoger a la ley y pedir que le perdonen deudas públicas no tiene que tener ni sanciones graves ni muy graves, ni derivación de responsabilidad. Así que vamos a empezar por la primera parte, que tiene que ver con la limitación de los 10.000 euros, es decir, ¿me pueden perdonar más de 10.000 euros? ¿Hay algún fallo, algún precedente? Bueno, eso es algo que nos están consultando muchísimo, entonces nos gustaría en este vídeo abordar la temática. Encontramos que la ley dice que el crédito público como regla general no es exonerable, perdonable, ¿sí? No te perdonan, a excepción de las deudas que tengamos con Hacienda o con Seguridad Social. Entonces, si tenés deudas con Hacienda o con Seguridad Social, te pueden perdonar hasta 10.000 euros como máximo. Perfecto, hasta ahí es clara la norma. Antes sí que se perdonaban en un 100% y después de la reforma del 2022 hay esa limitación cuantitativa. ¿Qué pasó? El año pasado, en noviembre, salió una sentencia con muchísima trascendencia en lo que es la materia de ley de segunda oportunidad, que tenía que ver con que algunos jueces han elevado opiniones consultivas al Tribunal de la Unión Europea para preguntarle si estaba bien que España limite esa exoneración a 10.000 euros, si era acorde a derecho, si era acorde a la directiva de exoneración que dio origen a la ley, a lo que el tribunal contestó que sí, que España podía limitar el acceso a la exoneración y poner limitaciones a la exoneración de créditos públicos siempre y cuando esté fundada o haya un criterio de proporcionalidad. Introduce conceptos que tenían que ver con la justificación, con el bien social que se busca, con el caso en concreto. Esto dio lugar a que después algunos valientes jueces se animen a dictar sentencias un poco más comprometidas con el fin social de la norma, que es en definitiva la exoneración de deudas y realmente una segunda oportunidad. Tal es así que hay juzgados que han exonerado más de 10.000 euros, como por ejemplo el Mercantil 19, como por ejemplo también tenemos un precedente en el Juzgado Mercantil 1, creo que de Córdoba, también tenemos otro precedente en Murcia. Hay varios fallos que se van abriendo en la materia que han exonerado a más de 10.000 euros. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Hasta ahí muy bien, porque son criterios que ayudan a exonerar más deuda de las personas que tienen deudas altas. Lo que sucede es que todavía estamos esperando las respuestas de la audiencia provincial, es decir, de la segunda instancia, porque estos fallos no son definitivos. Los emite un juzgado de primera instancia, pero están sujetos a la revisión de la segunda instancia en caso de que no estén de acuerdo las partes y lo apelen. Entonces, lo cierto es que todavía no tenemos una jurisprudencia uniforme y mucho menos una reforma de la normativa. Hoy la normativa dice 10.000, aunque hay algún juez que ha perdonado más de 10.000. Perfecto. Hasta ahí es muy positivo porque nos da muchísima esperanza y nos da muchísimo aliento para las personas que tienen más deuda pública o sumas más de 10.000 euros. Por otra parte, en cuanto a lo segundo que les comenté al principio del vídeo, de los límites cualitativos que tenían que ver con que el deudor tenía que ser una persona de buena fe, que no tenga ni sanciones muy graves ni derivación de responsabilidad, también tenemos precedentes que han concedido la exoneración a personas que sí que tenían ese tipo de precedentes. Tal es así que tenemos el juzgado número 1 de Barcelona, que ha dictado una sentencia donde se le exonera a una persona mayor que tenía un hijo con discapacidad a cargo y tenía una deuda derivada, es decir, tenía una derivación de responsabilidad, o sea, un acuerdo en los últimos 10 años de derivación de responsabilidad, logra obtener la exoneración del pasivo insatisfecho de más de 10.000
10.000 euros. Esta es una sentencia ejemplar que obviamente nos da muchísima esperanza a todos los que nos dedicamos al ámbito mercantil de ley de segunda oportunidad y concursos de acreedores, porque obviamente que es un juez, en este caso era una jueza, valiente, que con estos lineamientos de la Unión Europea que nos dicen sí, la idea es que la gente se exonere, la idea es que la gente pueda empezar de nuevo, siempre y cuando esté justificado se puede permitir que se exonere más de 10.000 euros, o inclusive exonerar a gente que en principio la norma dice que no podría ser exonerada. Entonces es muy importante que en los casos concretos se evalúen las justificaciones, las causas que han llegado a tener esa sanción, esa infracción o esa derivación de responsabilidad. No todas las deudas son lo mismo, no es lo mismo una persona que debe 5.000 que otra que debe 100.000. Obviamente que una persona que tiene deudas públicas altas obligadamente va a terminar una economía sumergida, obviamente va a estar más precarizada laboralmente porque no va a poder tener dinero en cuenta, porque no va a poder tener una caja de ahorro, porque no va a poder realmente tener una ley de segunda oportunidad. Entonces, si una persona hoy tiene deudas de 40.000 euros con Seguridad Social o con Hacienda, probablemente le exoneren 10 y el resto de deuda la va a seguir arrastrando, que no es el objeto, no es el fin último de esta norma, que propone un reseteo financiero y realmente una posibilidad de empezar de cero, a pesar de que nos ha ido mal, a pesar de la pandemia, a pesar del fracaso empresarial, y que realmente uno tenga la posibilidad de acceder a una ley de segunda oportunidad. Pero lo cierto es que la norma todavía habla de estas limitaciones en cuanto al monto y en cuanto a los requisitos. Por ende, sí que es cierto que hay que consultar, sí que es cierto que tenemos más motivos para pelear y muchos más precedentes judiciales que nos van a ir de a poco ayudando a contrarrestar esto que está en la ley, pero hoy en día no tenemos nada cierto y concreto. Es cierto que también por ahí nos comentan o nos consultan y dicen que han leído una noticia que han exonerado más de 100.000 euros, y sí, por ahí hay alguna sentencia que todavía no hay una uniformidad en la jurisprudencia, hay mucha inseguridad jurídica porque hay jueces que respetan la norma y ya, es decir, respetan el límite de 10.000 euros y no conceden la exoneración cuando hay sanciones o derivación de responsabilidad, pero empezamos a ver cada vez más fallos judiciales que han animado a dar la exoneración, o sea, dar el perdón de las deudas a pesar de que existían estas causales. Y eso es muy importante porque en una materia donde la persona endeudada o que entra en una situación de insolvencia quiere hacer un reseteo financiero, quiere empezar de nuevo, obviamente que una oportunidad real en base a una sociedad justa y de derecho, como ha usado esas palabras justamente las sentencias que estamos trayendo a colación, es muy importante que esa persona tenga realmente un acceso a esta ley pleno, efectivo, eficaz. Y para todo esto es necesario que exista un perdón cabal de la deuda en un 100%. Pero bueno, nuestro compromiso desde DeviFi es siempre que exista deuda pública, pelear hasta el final, porque cada vez hay más fallos que están dando lugar a esto. La jueza del juzgado mercantil número 1 de Barcelona ha dicho que no podía explicar tal cual la literalidad de la norma frente a un caso que tenía una mujer con un hijo a cargo con discapacidad, con ingresos inferiores de 1.000 euros, que arrastra una deuda de 382.000 euros. O sea, imposible, esa persona no iba a pagar. La jueza advierte que estaba ante un causal de vulnerabilidad, entonces aplica una excepción a esa norma en base a un criterio fundado, que es lo que la Unión Europea, a través de su tribunal, emite y dice que, bueno, sí, se puede limitar este derecho a la exoneración, pueden no concederle a una persona el perdón de la deuda, pero siempre tiene que ser por un criterio fundado, razonado y siempre respetando la proporcionalidad. Entonces es muy importante analizar el caso concreto, tener buenos abogados que prueben, justifiquen y peleen por ti, porque no es lo mismo un bufet que pasa de los clientes que un bufet que pelea cada caso. Nosotros vamos a pelear cada caso y vamos a intentar que todas las deudas públicas se exoneren en un 100%. Ese es nuestro compromiso y es nuestra esperanza que cada vez están saliendo más fallos en ese sentido. En DeviFi no te dejamos solo ni sola, así que consultanos y vamos a revisar si tu caso es apto para la ley de segunda oportunidad, cuánto te podrían perdonar, cuáles son los riesgos, cuáles son las posibilidades, y en base a tu ciudad de residencia, a tu mercantil que te corresponda, podemos analizar específicamente cuál sería la situación probable. Te invito a que nos contactes, te invito a que tomes el control de tus finanzas, a que puedas empezar de cero, sin deudas y con un futuro más alentador y ordenado.